a sociedades anónimas. Bien, ¿quién va a dar lectura? ¿Nadie? Licenciado, ¿yo podría darlo? Ya, don Raúl, buen día, por favor. Está bien. Concepto es la agrupación de tres o más personas naturales y o jurídicas identificadas como accionistas, que en cumplimiento de disposiciones legales constituyen mediante contrato un ente distinto de las personas que la conforman, obligándose a efectuar aportes de capitales necesarios con objeto de cumplir un fin determinado al ejercer el comercio con fines lucrativos, bajo una razón social con responsabilidad limitada y regida por un directorio de mandato temporal y revocable. Muy bien, gracias, mi estimado Raúl. Tenemos ahora una nueva sociedad de estudio. Hicimos en el primer tema una clasificación de las sociedades desde diferentes puntos de vista. Por la naturaleza de sus componentes, dijimos, pueden ser sociedades de personas, sociedades de capitales y sociedades mixtas. Muy bien. Ahora nos estamos refiriendo a las sociedades de capitales. Y entre estas sociedades de capitales tenemos a la sociedad anónima. La sociedad anónima. Muy bien. En ese entendido, a manera de conceptualizar, vamos a ir comentando también sus características, ¿ya? Y para empezar, ya se habla de tres o más. Ya no es como los casos anteriores de dos o más, se habla de tres o más personas naturales y o jurídicas. Piensa acá y lo siguiente. No solamente estas sociedades las constituyen personas naturales, no. Pueden constituir también conjuntamente con personas jurídicas. O directamente solo personas jurídicas, no hay ningún inconveniente. Es decir, que una sociedad anónima sea constituida por personas naturales, sí. Por personas naturales y jurídicas, sí. Solo por personas jurídicas, sí. No hay ningún inconveniente al respecto. Por tanto, esta es la primera gran distinción y característica de esta sociedad. Son personas naturales como también personas jurídicas, que se constituyen mediante contratos, sí, igual que todas las demás sociedades. Tienen necesariamente un testimonio de constitución. Y por supuesto, al igual que en los casos anteriores, esta sociedad comercial es diferente de las personas naturales y o jurídicas que la constituyen. Y de allí surge otra característica que es la personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica no es nada más de que estas empresas puedan ser sujetos de derecho, sujetos de derecho. Es decir, que no poseen una existencia física, no poseen una existencia visible, sino una existencia ideal, o si gustan, una existencia jurídica, que por supuesto las disposiciones legales las reconocen. Entonces, sí, por eso decimos que es un ente diferente del que constituyen, en función a quiénes, a esas personas naturales como a esas personas
jurídicas. Acá viene otra característica, que es su responsabilidad. Y en este caso la responsabilidad es limitada. Muy similar a lo que estudiamos en sociedades de responsabilidad limitada. Por supuesto que también acá tienen que realizar aportes de capitales, sí, sí, necesariamente tienen que realizar aportes de capitales todos y cada uno de los miembros que constituyen esta sociedad. Y a diferencia de las anteriores, acá ya no utilizamos el término de socio, ¿no? Acá ya utilizamos el término de accionista. Entonces, las personas naturales, como también jurídicas, que realizan aportes de capitales en estas sociedades, técnicamente reciben la denominación de accionistas. Entonces, por tanto, estos accionistas necesariamente tienen que ser, tienen que efectuar aportes de capitales. En la concepción que tenemos de los aportes de capitales, y eso no ha variado, desde básica, pasando por el tema número 1, responsabilidad limitada, sociedades colectivas, no hay ningún inconveniente. Otra gran característica de estas sociedades es que su capital está integrado por acciones. Y las acciones sí son valores negociables. Sí se cotizan en un mercado o bolsa de valores. Esa es la gran distinción respecto de las cuotas de capital. Las cuotas de capital no son valores negociables, no están sujetas a cotización en un mercado de valor. En cuanto al mínimo de socios, que así establece la norma, son tres. El número de máximo, no hay número máximo. Esto es ilimitado, pero mínimo 3. En cuanto a restricción de actividades, no tienen restricción. Todas las demás sociedades que hemos venido estudiando no tienen esa posibilidad. Estas son las únicas que no cumplen con el requisito de la restricción. Eso quiere decir que pueden ejercitar actividades inherentes a lo que representa la intermediación financiera, es decir, bancos, al caso de las compañías aseguradoras, sí, y cualquier otra actividad que está predestinada solo y únicamente a las sociedades. En cuanto a la inexistencia de capitales mínimos, no hay en términos generales, no. Pueden constituirse con cualquiera. Pero específicamente, si tomamos en consideración su actividad, sí existen capitales mínimos. En el caso de la intermediación financiera y en el caso de las compañías de seguros en nuestro medio. Existen capitales mínimos, solo para esa actividad. En las demás, no existe la indicación de un mínimo. Por eso decimos, no existe una normativa técnica que puede ser esta. En cuanto a los votos necesarios, sí, también se habla de los 2/3, por supuesto, pero esto es en situaciones tales y muy similares a las SRL, cuando quieren modificar la razón social, cuando se está hablando de aumentos de capital, cuando se está hablando de disminuciones de capital, cuando se quiere cambiar de objeto en la sociedad, sí, también se sigue trabajando en función a los 2/3. Las demás otras decisiones, pues, están en función a qué? Están en función simplemente a la mayoría absoluta.
La constitución de reservas, si alguien está preguntando. Muy bien. Sí, estas necesariamente van a constituir reserva legal, bajo las mismas condiciones que las sociedades de responsabilidad idéntica. No hay variación, no hay variación, ¿no? En cuanto a la disolución por muerte, no. Igual que en las SRL, no hay la posibilidad de disolverse. Tranquilamente los derechohabientes o herederos, sí, coberturarán esas acciones, por supuesto, y habrá una persona quien los represente a todos. Otra gran característica es acá su constitución. Es la única sociedad que puede constituirse bajo dos modalidades. Puede constituirse por acto único, como también puede constituirse por suscripción pública de acciones. Eso vamos a revisar en su debido momento. Su administración está necesariamente regida por un directorio, y ese directorio es de mandato temporal por un determinado tiempo de trabajo. Irrevocable, que puede ser cambiado. No hay ningún inconveniente. Esas son las características que identifican a una sociedad anónima. Si tomamos el siguiente acápite de la denominación, en este caso utilizamos también el término de denominación, es el nombre con el que cuenta una sociedad anónima para poder ser identificada y diferenciada de las demás sociedades anónimas existentes. Según el Código de Comercio, tiene el artículo 218, donde se establece que a esa denominación o razón social se le deba aumentar las palabras sociedad anónima o su abreviatura, SA. Y además hay otra situación adicional acá. Normalmente en la razón social o denominación de estas sociedades anónimas se da a conocer la actividad de la empresa. Por ejemplo, Banco La Paz, sociedad. No, entonces ya se conoce su actividad. Bolívar de Seguros, sociedad anónima, ya se conoce. Manufacturas de algodón, sociedad anónima, se conoce. Almacén La Estrella, sí. Entonces, en la denominación o razón social, sí, necesariamente acá se hace conocer el objeto de la sociedad, la actividad específica que va a desarrollar. Cuando hablamos de la Constitución, sabemos que este es un procedimiento jurídico y que está referido al cumplimiento de disposiciones legales en vigencia. Y que, por supuesto, estas normas tienen dos enfoques, un lineamiento general y un lineamiento específico. Por supuesto que sí. El lineamiento general, el que hace referencia a todas las sociedades comerciales sin excepción, y el específico, el que está en función a cada tipo de sociedad que se conoce nuestro código de comercio. Las disposiciones generales ya las conocen, están del artículo 125 al 170. Y las disposiciones específicas en este caso corren del 217 al 355. Y ustedes ya inmediatamente les llama la atención esto. 138 artículos. En las anteriores sociedades que hemos estudiado, pues no había esa situación, no había esa condicionante de tantas reglamentos. Entonces, por las características, por tener libre acceso a todas las actividades lícitas en nuestro medio, es mucho mayor respecto de las otras sociedades. Y esto, por supuesto, encontramos en
los artículos 217 a 356. Decíamos que estas sociedades se constituyen mediante contrato, es decir, tienen su testimonio de constitución, y ese testimonio de constitución incluye todas las cláusulas de rigor que nosotros hemos comentado en el tema número 1, hemos comentado en sociedades de responsabilidad limitada y hemos comentado en sociedades colectivas. No hay mayor inconveniente al respecto. Pero sí hay algo que nos llama la atención, es su artículo 219. Este artículo 219 es el que faculta a que estas sociedades puedan constituirse por acto único o por suscripción de acción. Por supuesto que la forma más expedita, la forma más rápida para constituir una sociedad anónima es por acto. Y para constituir una sociedad anónima por acto único, se deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que integren 3 accionistas, mínimo 3 accionistas. Podrán ser 4, 5, 7, 10, 20, no interesa. Pero mínimo deben ser 3 accionistas. Ahora, del monto de su capital, ¿ya? Cualquiera sea la cuantía, del monto de su capital, como mínimo debe estar suscrito el 50%, como mínimo el 50%. Y del monto de su capital suscrito, necesariamente un 25%. Entonces, desde luego que se hayan aprobado los estatutos de la sociedad. Veamos. Primero, 3 accionistas, como mínimo. Segundo, que del 100% de su capital autorizado, mínimamente, el 50% inscrito. Y de ese capital suscrito, mínimamente el 25% pagar. ¿Y en qué momento? En el momento de su constitución. Imagínense si la empresa tiene un capital autorizado de 1.000.000. Entonces, ¿qué implica? Que de ese 1.000.000, mínimamente 500.000 bolivianos se haya suscrito. Mínimo, suscrito que sí compromete. Y de esos 500.000 bolivianos, mínimamente el 25% se haya efectivizado, o si gustan, se haya cobertura. Tienen acá ustedes de manera más directa, capital autorizado equivalente al 100%, capital suscrito equivalente al 50% autorizado mínimo, capital pagado 25% del capital suscrito mínimo, por lo que acabo de decir. Por tanto, una sociedad anónima, desde ese punto de vista, constituirse por acto único, pues es la forma más expedita. Pero sin embargo, tiene la posibilidad de que una sociedad anónima pueda constituirse por suscripción pública de acciones. ¿Qué implica y cuándo se da este caso? Implica que se va a realizar una suscripción pública de acciones cuando los accionistas fundadores, los que están dando origen a la sociedad anónima, no cuentan con los recursos necesarios. Entonces requieren una mayor cantidad. ¿Y cómo pueden conseguir esos recursos? Invitando a personas naturales, invitando a personas jurídicas para que puedan incorporarse como accionistas a dicha sociedad.
Entonces, ahí está la esencia de esto. Cuando no se tiene la cuantía de una actividad, entonces se ve por conveniente invitar a personas naturales como también invitar a personas jurídicas, para que de esta manera, con el concurso de estos accionistas, se pueda alcanzar las expectativas en cuanto al capital requerido para una determinada actividad. Esta forma de constitución, por supuesto, está tipificada en el artículo 222. Y hace referencia a que se debe preparar y, por supuesto, cumplir, ¿no? Preparar un programa de fundación. Y ese programa de fundación debe estar suscrito, por supuesto, por los socios o accionistas que inicialmente están dando origen a esta sociedad anónima y están buscando encontrar accionistas adicionales. Este programa de constitución, ¿ya?, debe incluir en primera instancia información personal de estos accionistas fundadores, es decir, la información que tenemos en la cédula de identidad, nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de cédula de identidad, profesión, dirección, sí, o el domicilio, por supuesto. Entonces tiene que estar esa información. La clase y valor de las acciones. Esto es muy similar a las cuotas de capital, ¿no?, que deben tener un valor equivalente a bolivianos 100, pero ya sabemos que el Código de Comercio no está en función a bolivianos 100, está en función a pesos. Bolivianos 100, por analogía, decimos que debe ser bolivianos 100. Entonces, se hace referencia al número de acciones y a la clase de acciones. El número de acciones es muy similar al número de las cuotas de capital. Su valor también, 100 o múltiplos de 100. Lo que acá sí adicionamos y varía es la clase de las acciones. Entonces, se pueden tener acciones preferentes y acciones comunes, por supuesto. Y con otras características adicionales en función a la clasificación de las acciones que nosotros vayamos a estudiar. El número y clase de acciones que se reservan los socios o accionistas promotores, los que están dando origen a la sociedad. Tienen que acompañar un proyecto de estatuto, ¿ya? Y el estatuto no es nada más que un conjunto de acuerdos entre los accionistas que, una vez suscrito esos acuerdos, se convierten en un reglamento interno de la sociedad y, por supuesto, de cumplimiento obligatorio por todos y cada uno de los accionistas. También se debe presentar las ventajas o beneficios que se están reservando los accionistas promotores, las personas que están patrocinando a esta sociedad anónima. Deben hacer conocer el plazo de suscripción, que no debe exceder de los 6 meses. No debe exceder los 6. Lo que nosotros habíamos visto en las sociedades colectivas como los compromisos. Los compromisos, ¿no? Aquí estamos hablando, en vez de compromiso, de la suscripción, porque acá obligadamente se tiene que suscribir un contrato de suscripción para efectivizar el valor de las acciones que se vaya a adjudicar el accionista. Y ese compromiso de efectivización de acciones no va a ser mayor a 6 meses. Se requiere también presentar un contrato entre un banco, cualquiera que sea, pero que pertenezca al sistema,
y los promotores, que ese banco se convertirá en fiduciario de los aportes de capital, sean en efectivo como también en especie y o valores negociables. Sí. Entonces, de esa manera es que se va a constituir una sociedad anónima por suscripción pública de acción. Si tomamos los artículos 223 a 229, sí, por supuesto. Y el artículo 230 son las atribuciones de la Junta General Constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que estas personas identificadas como accionistas alcanzan el objetivo, entonces sí, se debe convocar a través de estos accionistas promotores o accionistas fundadores a necesariamente una junta general constitutiva. Normalmente hemos venido hablando nosotros de asamblea general, ordinaria, asamblea general extraordinaria. Acá el término que normalmente se aplica es junta general ordinaria, junta general extraordinaria. Y esa junta, pues, es una junta constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de esa junta se va a constituir la sociedad. Ahí es donde realmente se constituye la sociedad. ¿Y cuáles son las atribuciones de esta junta? Y ustedes pueden apreciar de acá eso. Primero, comprobar la existencia de los depósitos de efectivo en el banco del sistema que hemos comentado hace unos instantes. Aprobar el valor de los bienes que fueron aportados, ¿no? Porque pueden aportar en especie, pueden hacer aportes en edificios, terrenos, movilidades, equipos de comunicación, muebles. Entonces, sí, esta junta tiene la posibilidad, tiene esa atribución de validar, por supuesto, el importe correspondiente a estos aportes en especie. Pueden aprobar o rechazar también todas las labores desarrolladas por los accionistas promotores, por supuesto. Pueden aprobar o modificar las ventajas que se han reservado los accionistas promotores o fundadores. Tienen el derecho de analizar, de revisar, modificar y aprobar los estatutos de la sociedad. Designan al primer directorio oficial, el primer directorio oficial. ¿Quién va a tener a cargo, por supuesto, la constitución como tal de esta sociedad? Tiene la posibilidad de designar síndicos, ¿sí? Designar a las personas que van a suscribir necesariamente la suscripción, perdón por la ironía, pero es así, van a designar personas que puedan suscribir, que puedan firmar, ¿Qué cosa van a firmar? Las suscripciones que realicen los accionistas. ¿Para qué? Para dar validez a estos documentos. Y, por supuesto, resolver cualquier situación que en ese momento se haya presentado a la sociedad. Y de esa manera, pues, se constituye una sociedad por suscripción pública de acción. Ustedes ya revisaron esto en derecho comercial, por tanto, tienen el conocimiento de esto. Preguntas. Muy bien. Revisemos la parte de los derechos, obligaciones y prohibiciones de los accionistas. No
tienen grandes diferencias, no tienen grandes diferencias respecto de lo que habíamos estudiado en las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades colectivas. Don Raúl, ¿nos colabora en esto? Está bien, licenciado. Los derechos, obligaciones y prohibiciones de los socios deben estar descritos en forma clara en contrato, testimonio de constitución, puesto que tal documento se convierte en reglamento interno de la sociedad. Cobran vigencia desde la fecha fijada en contrato y comienzan desde la fecha fijada en el contrato de la sociedad. Derechos. Son un conjunto de facultades y o beneficios que por ley y por contrato testimonio corresponden o favorecen a un accionista y está en condiciones de exigir a los demás inversionistas su cumplimiento. Sin ser limitativos, seguidamente se presentan exigir, se precautela la integridad de sus aportes de capital a los administradores o representantes de la sociedad. Participar prioritariamente en los aumentos de capital si es su decisión. Intervenir en las juntas ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto en función al número y clase de acciones que posea. Formar parte de los órganos electivos de administración y fiscalización interna. Participar de las utilidades de acuerdo al número y clase de acciones que posean. Examinar documentación inherente a la sociedad en las fechas estipuladas en estatutos. Gozar de la preferencia para la suscripción de nuevas acciones. Impugnar resoluciones de las juntas generales y del directorio de acuerdo a disposiciones legales. Negociar libremente sus acciones, siempre y cuando el testimonio de constitución no imponga condiciones a las acciones nominativas, que en ningún caso signifiquen una limitación. Dichas condiciones deben constar en el título acción. Efectuar labores de representación de la sociedad. Integrar comisiones o comités para desarrollar actividades específicas. Impugnar resoluciones de la sociedad cuando corresponda. Otorgar poderes a los representantes de la sociedad. Recibir poderes en calidad de representante de la sociedad. No ser excluido de la sociedad sin causal justificado. Supervisar actos de los administradores o representantes de la sociedad. Disponer de los fondos comunes en beneficio de la sociedad cuando corresponda. Acceder a la información financiera, jurídica, administrativa y cualquier otra de la sociedad en fechas preestablecidas. Participar de las utilidades según la forma estipulada en contrato testimonio. Obligaciones. Son un conjunto de imposiciones y o compromisos que por ley y por contrato testimonio imponen cumplir a un accionista en favor de los demás inversionistas y con la sociedad, sin ser limitativos. Seguidamente se presentan efectivizar la totalidad de sus suscripciones, caso contrario son nulos sus derechos. Participación de las pérdidas de acuerdo al miembro y clase de acciones que posean. Participar en las disminuciones de capital necesarias. Asistir a las juntas ordinarias y extraordinarias de sociedad con derecho a voz y voto en función al número y clase de acciones que posea. Firmar actas del directorio y o junta de accionistas cuando corresponda. Desarrollar con eficiencia labores del directorio de la sociedad cuando corresponda. Desarrollar con eficiencia labores del plantel gerencial de la sociedad cuando corresponda. Cumplir con responsabilidad y esmero las misiones encomendadas. Dar cumplimiento estricto a las resoluciones de la sociedad, sean del directorio y o junta de accionistas. Otorgar poderes a los representantes de la sociedad. Recibir poderes en calidad de representante de la sociedad. Ser excluido de la sociedad con causal justificado.
No entorpecer los actos de los administradores o representantes de la sociedad. Velar por el desarrollo lícito de las actividades empresariales. Prohibiciones. Son un conjunto de actos que por ley y por contrato o testimonio no permiten desarrollar a los socios por considerarse actividades lesivas hacia los socios, la sociedad y terceras personas. Sin ser limitativos, seguidamente se presentan: sustraer del fondo común efectivo no autorizado, disponer de los fondos comunes en beneficio personal, utilizar la razón social para fines personales, obtener anticipos o negociaciones con garantía de sus propias acciones, pedir información financiera, jurídica, administrativa y cualquier otra de la sociedad constantemente cuando no forma parte de la administración, efectuar competencia desleal con la sociedad, tomar decisiones cuando no le corresponda, dar a conocer información confidencial de la sociedad, arrogarse representación cuando no le corresponda, efectuar labores que vayan en desmedro de la actividad empresarial. Muy bien, gracias, mi estimado Raúl. Grandes novedades no tenemos, excepto esas partes donde dicen, de acuerdo al número y clase de acciones, por supuesto. Accionista que se haya adjudicado un mayor número de acciones, accionista que tendrá un mayor derecho sobre la sociedad, por supuesto. Que eso guarda relación de manera similar con lo que hemos comentado en las sociedades de responsabilidad limitada. Socio que tiene mayor número de cuotas de capital, socio que tiene mayor derecho sobre la sociedad, por supuesto, acá es de igual manera. Y con un aditamento, ¿no? De acuerdo al número y clase de acciones, siempre y cuando en la sociedad se hayan emitido diferentes clases de acciones, por supuesto que sí. Esas son las grandes puntualizaciones que tendríamos acá. Los demás derechos, obligaciones y prohibiciones, pues tienen mucha semejanza con lo que hemos estudiado en las anteriores sociedades. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sigamos con la administración, mi estimado Raúl. Está bien, licenciado. Administración. La administración estudia a las organizaciones a través del proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar la adecuada utilización de sus recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc. En las actividades que desarrolla con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos de manera eficiente y eficaz. Por tanto, el citado proceso en estas sociedades estará a cargo de los socios por el derecho que les asiste, pudiendo recaer tal responsabilidad en un grupo de socios o en un solo socio, como también puede ser conferida a terceras personas, decisión que deberá constar en testimonio de constitución, siendo la administración un mandato temporal y revocable. Dicho proceso requiere del diseño, presentación, aprobación, implantación y seguimiento de políticas gerenciales mediante herramientas tales como la administración estudia a las organizaciones a través del proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar la... esta parte, licenciado, ¿no repite? Ya, sigamos, por favor. Um, Está bien. Dicho proceso requiere del diseño, presentación, aprobación, implantación y seguimiento de políticas gerenciales mediante herramientas tales como manual de organización, manual de dirección, manual de descripción de cargos, manual de funciones, manual de personal, manual de auditoría interna, manuales de contabilidad, reglamentos, manuales de contabilidad,
Son documentos contables que guían la acción y o acciones del personal involucrado en el área de contabilidad y finanzas. Estos manuales describen en forma secuencial y detallada cada una de las tareas, acciones y registros que involucran el diseño de un sistema de contabilidad a ser utilizado por una empresa para generar información financiera. Los manuales de contabilidad emergen como consecuencia del diseño, presentación, aprobación, implantación y seguimiento de un sistema de contabilidad que esté acorde al giro específico de las actividades, al volumen de las operaciones y alcance territorial de una empresa. Estos manuales deberán tomar en consideración normas de contabilidad vigentes, normas jurídicas a ser reconocidas contablemente, actividad específica que desarrolla una empresa. Para mejor estudio, estos documentos contables se clasifican en Manual de Políticas Contables, Manual de Procedimientos Contables, Manual de Cuentas. Manual de Políticas Contables. Son guías de contabilidad que describen de forma clara y pormenorizada todas y cada una de las políticas contables a ser aplicadas en el sistema de contabilidad de una empresa, al registrar las transacciones realizadas. Las políticas contables deben ser organizadas, enunciadas y detalladas según la clasificación de los estados financieros. Políticas contables. Son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por una empresa en la preparación y presentación de información financiera estructurada en sus estados financieros. Manual de procedimientos contables. Son guías de contabilidad que describen en forma clara y pormenorizada bajo la condicionante responsabilidad, acción, todos y cada uno de los procedimientos a ser aplicados en el sistema de contabilidad de una empresa al registrar las transacciones realizadas. Una relación posible del contenido de este documento contable es estructura orgánica, actividad específica, asientos tipo aplicados para determinados procedimientos contables, normas a ser aplicadas para cada uno de los procedimientos contables preestablecidos. Manual de cuentas. Son guías de contabilidad que describen de forma clara y pormenorizada la naturaleza, teoría de las cuentas partidas, que apropia o apropiará una empresa en el desarrollo de sus actividades, considerando división del trabajo contable y recursos humanos, formación académica y experiencia del personal de contabilidad, considerando la división del trabajo y recursos humanos. Cuanto mayor sea el alcance del manual de cuentas, mayor será la probabilidad que la información financiera producida por el sistema de contabilidad cumpla con requerimientos técnicos. Mayor información en el libro Temas de Contabilidad Básica, tema número 5, Manuales de Contabilidad. Organigrama, diagramas de organización, gráficos de jerarquía. Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. La unidad de auditoría interna, UAI, en un organigrama debe presentarse debajo de la instancia máxima de decisión, puesto que sus informes les remite a esta instancia. Muy bien, gracias, mi estimado Raúl. No hay variante en esto, ¿no? Porque la concepción de lo que es un manual de contabilidad, un manual de cuentas, un manual de políticas contables, no está diseñado para una SRL, para una colectiva o una no. No, no, no. Son de alineamiento generalista. Ah, que por supuesto, en las partes correspondientes, hagamos la distinción, por ejemplo, en un manual de cuentas lo relacionado con las partidas contables para presentar lo que es el capital autorizado, el capital suscrito, el capital pagado. Sí, tenemos las variaciones ahí, pero después todo lo demás, el activo, pasivo, costos, gastos, ingresos, trabaja bajo la misma condición. No hay mayor inconveniente
al respecto. Y si seguimos dando lectura a esto, pues, tiene alguna que otra diferencia, pero es muy similar a lo que hemos estudiado, es responsabilidad limitada. Particularmente estamos presentando lineamientos que hacen referencia a artículos específicos del Código de Comercio relacionados con las sociedades anónimas. Por tanto, es la particularidad de esta clase de sociedad. En cuanto al directorio, pues, ¿qué podemos decir? Acá tal vez sí podamos volver a dar lectura por las características relacionadas a esta instancia de dirección empresarial. Por favor, Raúl. Está bien, licenciado. Directorio. La administración en las sociedades anónimas está a cargo de un directorio de mandato temporal irrevocable, conformado por 3 miembros como mínimo, identificados como directores. Los estatutos pueden ampliar hasta 12. Son nombrados por la Junta General Ordinaria por periodo determinado, pudiendo ser reelegidos. Deben presentar fianza antes de ejercer el cargo, siendo este personal e indelegable. Las remuneraciones no excederán el 20% de las utilidades. De existir pérdidas, la Junta General autorizará el monto. El presidente del directorio ejerce la representación legal de la sociedad. Son personal y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que causen a la sociedad o a terceros. El directorio es el más alto nivel jerárquico de una empresa, que representa el nexo entre la Junta General de Accionistas y la empresa, teniendo por finalidad dar cumplimiento a las decisiones emanadas de las juntas de inversionistas. Los miembros del directorio podrán adoptar denominaciones de presidente, presidente ejecutivo, director ejecutivo, vicepresidente, secretario, vocales, etc. Este directorio deberá reunirse periódicamente, dejando prueba escrita de dicha labor al suscribir actas del directorio. Los miembros del directorio percibirán una remuneración fija o por sesiones denominada dietas, fijada por la asamblea de socios, no pudiendo sobrepasar a la máxima remuneración del principal ejecutivo, en cumplimiento del Decreto Supremo 24.051. Código de Comercio tipifica artículo 310. No pueden ser directores los impedidos y prohibidos para ejercer el comercio, conforme dispone el artículo 19. Los que tengan conflicto de intereses, asuntos litigiosos o deudas en mora con la sociedad. En un mismo directorio, los que tengan entre sí parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive. Los síndicos o personas que ejercen funciones de fiscalización en la misma. Los funcionarios públicos de competencia y jurisdicción en asuntos que se relacionen con el objeto de la sociedad, hasta 2 años después del cese de sus funciones. Los sentenciados por delitos cometidos en la Constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades o por otro delito común, hasta 5 años después de haber cumplido la condena impuesta. Artículo 329, Código de Comercio. Está Artículo bien, mi estimado Raúl. Pero son cuestiones eminentemente legales las que estamos presentando acá respecto de las limitaciones que puedan darse en determinadas personas para poder ser directores y formar parte del directorio de una sociedad anónima. Nos interesa a nosotros, sí, de manera muy particular, a partir del numeral 8, relacionado, por supuesto, con lo que representa para nosotros el capital y el capital en una sociedad anónima. Por favor, Raúl.
revisaremos esta parte. Está Esto sí bien, nos interesa. licenciado. Capital es el conjunto de aportes materializados en recursos que los inversionistas o accionistas propietarios de su patrimonio personal entregan a una empresa para el desarrollo de sus actividades, debiendo ser evaluados con fiabilidad en términos de unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Aportes de capital. Son aportes del capital de una empresa originados por contribuciones de diferente índole que representan la participación de cada inversionista, valuadas con fiabilidad en términos de unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Ver tema número 1, patrimonio. Código de Comercio tipifica, artículo 142. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales. Artículos 187, 198, 343, 355. Gracias, mi estimado Raúl. Entonces ingresamos a la parte técnica relacionada con nuestra formación y por supuesto hablamos del capital. Y lastimosamente no puedo comentarles novedades acá porque este concepto de capital hemos estudiado en contabilidad. Hemos revisado en el tema número 2 que hace referencia al patrimonio. Nuevamente hemos comentado en sociedades de responsabilidad limitada, en sociedades colectivas, y ahora ustedes pueden apreciar que no varía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el concepto de capital, el concepto de aportes de capital van a ser mantenidos como tal. Y lo que les dije, ¿no? Que se va a establecer el capital para la sociedad, excepto para actividades específicas. ¿Y cuáles son esas actividades específicas? Particularmente la actividad de intermediación financiera, la banca, y las actividades de seguro, compañías aseguradoras. Para esas sí, se tienen que cumplir con capitales mínimos preestablecidos. Cuando hablamos de la denominación y conformación del capital, estamos haciendo referencia a los títulos de las partidas contables de capital en función a ciertas condiciones y a la conformación de estos capitales, por supuesto. En cuanto a la denominación, aquí sí tenemos distinciones que solo las hemos comentado, pero acá tenemos que necesariamente revisarlas de manera mucho más detenida y lo relacionado con el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado, necesariamente. Por favor, mi estimado Raúl, vamos con capital autorizado. Está bien, licenciado. Es el equivalente en términos de unidades monetarias que representa el monto máximo o límite hasta el cual una sociedad anónima puede emitir la totalidad de sus acciones. Capital suscrito. Es el equivalente en términos de unidades monetarias que representa el monto o importe que formalmente, contrato de suscripción, tiene comprometido los accionistas con una sociedad anónima. Capital pagado. Es el equivalente en términos de unidades monetarias que representa el monto o importe efectivizado o coberturado por los accionistas, de acuerdo al número y clase de acciones suscritas. Muy bien, gracias, Raúl. Estamos hablando de tres conceptos de lo que es el capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Por favor, que no se entienda, ¿ya? Que estas tienen que ser partidas contables como tal. Pueden ser partidas contables, es decir, cuentas, pueden ser cuentas, o podemos manejar simplemente a nivel de concepto al momento de preparar y presentar estados financieros.
O podemos manejar también solamente a nivel conceptual durante el proceso de constitución de una sociedad anónima. Entonces, tienen las dos posibilidades, que en algún momento pueda ser utilizado como título de cuenta o simplemente trabajar a nivel de lo que representa un concepto en función a una determinada fase del proceso de constitución. Cuando nos referimos al capital autorizado, es la cuantía máxima de una sociedad anónima y puede emitir sus acciones simplemente hasta ese valor. Ejemplo, imagínense, la sociedad anónima fija un capital de 5 millones de bolivianos, ¿ya? 5 millones de bolivianos, y sus acciones tendrán un valor de 100. Si dividimos entre 100, ¿qué implica? Que esta sociedad va a poder emitir hasta 50.000 acciones. O podría ser que sean los 5 millones, pero que las cuotas de capital sean de 200 bolivianos. Perdón, las acciones tengan un valor de 200 bolivianos. Tendrá que emitir 25.000 acciones. O que se establezca verídicamente esos 5 millones de capital y que las acciones tendrán un valor de 500 bolivianos. Entonces tendrá que emitir 10.000 acciones. O que verídicamente se llegue a los 5 millones de capital y las acciones tengan un valor nominal de 1.000 bolivianos. Entonces, ¿qué implica? Que emitirá hasta 5.000 acciones. Entonces, esto estará en función a la decisión de los inversionistas, de los accionistas, por supuesto con el asesoramiento nuestro y de los abogados que estén presentes al momento de constituir dicha sociedad. Entonces, a eso hace referencia. Imagínense, 5 millones de capital en la sociedad y cada acción va a tener un valor de 1.000 bolivianos, entonces solo se va a poder emitir hasta 5.000 acciones. El hecho de hablar del capital autorizado, que se puede emitir, como estamos ejemplificando, hasta 5 millones, 5.000 acciones, no implica, no implica que al constituirse la sociedad, el 100% de estas acciones vayan a ser autorizadas y vayan a ser emitidas, no necesariamente, no necesariamente. Cuando hablamos del capital suscrito, el capital suscrito no es nada más que el compromiso formal y está documentado. ¿Por qué? Porque tienen que suscribir un contrato de suscripción. Ejemplo, don Raúl dice, voy a adjudicarme 50 acciones de la sociedad y cada acción tiene un valor de 1.000 bolivianos. Entonces, don Raúl tiene que efectivizar a la sociedad 50.000 bolivianos. Si no tiene ese momento para efectivizar como tal, firma un contrato de suscripción, donde se compromete de manera formal a hacer entrega de esa cuantía de aportes de capital en un plazo que normalmente no va a superar los 6 meses. Ese es el capital suscrito, los compromisos formales que asume. No necesariamente esto quiere decir que es el 100%, no, no, no. Imagínense, don Raúl va a suscribir esa cantidad de acciones y él propone efectivizar el 60% y ese 40% en 4 meses. Ese 40%, ese 40% viene a constituir el capital suscrito. Y así, como el caso de don Raúl, puede darse el caso en muchos otros accionistas y de esa manera tenemos el capital suscrito. Cuando hablamos del capital pagado, por supuesto, del capital pagado, representa la cuantía en términos de unidades monetarias que realmente los accionistas entregaron a la sociedad para el desarrollo de sus. De esa manera manejamos estos conceptos de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Imagínense, la sociedad va a tener un capital de 100.000 bolivianos,
pero de ahí solamente suscriben 60.000 bolivianos. Entonces, 60.000 es su suscripción. De los 60.000 se efectiviza 40.000. Entonces, el capital pagado alcanza solo 40.000, el suscrito a 20.000 y el autorizado a 100.000. De esa manera es como nosotros podemos identificar a los aportes de capital en función a las fases que corresponden a un proceso de constitución en una sociedad anónima. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ya, asumo que sí. Entonces, ahora sí comentaremos sobre lo que nos interesa también y de sobremanera, el concepto de acción. Don Raúl, por favor. Está bien, licenciado. Son valores negociables que representan las partes o fracciones de igual valor en que se divide el capital de una sociedad anónima, confiriendo cada una de estas a sus poseedores derechos y obligaciones de acuerdo al número y clase que posean. Código de Comercio tipifica artículo 238. El capital social está dividido en acciones de igual valor. Tienen un valor nominal de 100 pesos bolivianos o múltiplos de 100. Artículo 241. Las acciones son indivisibles con relación a la sociedad. En caso de existir varios copropietarios, la sociedad solo reconoce un representante común para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales, el cual será nombrado por aquellos o por el juez existiendo desacuerdo. Artículo Ya, mi 240. estimado Raúl, muchísimas gracias. Tenemos problemas en cuanto a la conectividad. Ustedes han podido ir a don Raúl y por supuesto, gran parte del concepto es similar a las cuotas de capital. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que las acciones son valores negociables. Estas acciones deben ser transferidas en un mercado de valores o en una bolsa de valores, porque están sujetas a cotización, acontece con las acciones. Que se presentan las partes y fracciones de igual valor en que se divide el capital de una sociedad anónima, sí, idéntico al de una SRL, ¿ya? Y que obviamente cada una de las acciones confiere derechos y por supuesto también obligaciones a los accionistas. Y esto estará en función al número y clase de acciones que posean, desde luego. Sí, sí, no hay variante ahí. Pues la variación está en eso, de que las acciones son valores negociables, ¿no? Y todas estas acciones, por supuesto, tienen el mismo valor, ¿no? Lo que nosotros técnicamente conocemos como valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que ese valor tiene que estar inserto en la acción, ¿ya? Tiene que estar inserto en la acción. No hay otra posibilidad, obligadamente. A las cuotas de capital nunca las hemos visto, pero a las acciones sí. Existe la acción como tal y el valor de la acción tiene que estar incorporado ahí. Ese es su valor nominal. Y ese valor nominal debe estar expresado en cantidades y en términos de unidades monetarias, como también de manera literal, sí. Algo que no hemos demostrado en las sociedades anónimas porque las cuotas de capital son inmateriales, ¿no? No las podemos ver, no las podemos tocar, no las podemos palpar, no, pero las acciones sí, sí, existen como tal, ¿no? Muy bien. Aquí tienen
reglamentación, es que las acciones son indivisibles. ¿Qué implica? Que se posee una acción completa o no se la posee. Así de sencillo. Imagínense que la acción tenga un valor de 100 bolivianos y se haya pagado la mitad, 50 bolivianos. No, no hay esa posibilidad de decir que yo ya tengo el 50. No, es indivisible. Se posee una acción por completo o no hay otra situación. ¿Y eso qué implica? Que el 100% de su valor tiene que estar necesariamente efectivizado, el 100%. Y además que así se pueden ejercitar los derechos en una sociedad anónima. Tiene otra acá que dice, se pueden emitir acciones al portador. Sí, siempre y cuando se hayan pagado su valor nominal íntegramente. Si la acción tiene un valor de 100 bolivianos y don Raúl paga los 100 bolivianos a la sociedad y pide que sea una acción al portador, entonces no hay ningún inconveniente le que hacer. Pero si don Raúl cancela solamente 60 bolivianos y dice 40 voy a pagar en 30 días, quiero una acción al portador, no hay esa posibilidad. Tiene que estar íntegramente pagado su valor nominal de la acción. La transferencia de las acciones al portador no requieren endoso, que no es para lo que dice el artículo 254. Dicen por simple tradición, por transferencia directa, nada más. Los requisitos o las características, no hay mayor inconveniente de aquello. Es decir, cuando hablamos de los requisitos de una acción, estamos viendo de la información que debe incluirse en una acción. Pues decimos requisitos de un cheque. Necesitamos el valor en términos monetarios, literal, numeral, el beneficiario, la fecha, esos son los requisitos. Igual, una acción necesariamente requiere que se incorpore esa clase de información. Y hablamos de la razón social, ya hablamos de la denominación, no hablamos el nombre de los accionistas, siempre y cuando la acción sea nominativa a la orden de una determinada persona. ¿Ya? El lugar y fecha de constitución, como pueden apreciar ustedes, la fecha de inscripción en el registro de comercio, el monto del capital autorizado, el valor nominal de las acciones o de la acción en particular, la serie y clase a la que correspondan. Esta partecita, serie y clase. Si la sociedad anónima va a emitir, nos inventaremos 900 acciones, ¿ya? 900 acciones. No implica que las 900 las vaya a emitir de manera inmediata, las emite por partes. Digamos, establezca 3 grupos de a 300 acciones. A eso técnicamente se conoce como series. La primera serie, segunda serie, tercera serie, o serie A, serie B, serie C. No hay mayor inconveniente al respecto. A eso se referencia las series. La clase de las acciones que puedan ser preferentes, que puedan ser comunes, por supuesto. Esto va a generar características y, además de las características, va a generar las diferencias entre una acción preferente con una acción común, entre una acción preferente acumulativa con una acción preferente participante. El lugar y fecha de emisión y la firma de las personas autorizadas para tales. Preguntas hasta acá. Dejaremos esto del valor de una acción y la clasificación de las acciones para nuestra sesión de mañana.
nuestra sesión de mañana. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, ya nos encontraremos mañana a horas 10:30. Señoritas jóvenes, hasta el día de mañana. Y los que gustan, pues repetiría esta tarde a horas 10.